En un instante, la porra eléctrica que sostenía en la mano, que tenía la longitud de un antebrazo, se retrajo hasta alcanzar el tamaño de un lápiz. La tecnología cambia vidas. Tras guardar la porra eléctrica, Mateo miró a Eric y a los demás. Ya que lo hemos llevado al hospital, ¿deberíamos volver y reexaminar las huellas que quedaron en el lugar de los hechos? O tal vez, analiza cuidadosamente los datos del equipo. Al oír a Mateo mencionar los datos de la observación, el grupo pareció recordarlos de repente. Ignorando a Thor, se dieron la vuelta y se marcharon. Darky, en particular, corrió más rápido. Si uno la escuchaba con atención, seguía murmurando sobre sus 6 créditos académicos. Efectivamente, los estudiantes universitarios son iguales en todas partes. Esta vez, Mateo no fue al lugar del accidente con Jane y los demás. Inventó una excusa cualquiera para escaparse del grupo y se dirigió hacia el lugar donde se estrelló el Meow Hammer. Poco después, Mateo quedó suspendido en el aire y miró hacia abajo. Justo debajo de él había un cráter con una radio de casi 20 metros. Y en el centro mismo de este cráter, un martillo cuadrado permanecía allí en silencio. Entonces este debe ser el famoso martillo Miau, ¿verdad? Mateo miró el Mjolnir que tenía delante. En el universo Marvel, el Mjolnir fue forjado con aleación de Uru en el corazón de una estrella moribunda. Su durabilidad es indiscutible. Con la mirada fija en el martillo que tenía debajo, Mateo descendió lentamente hasta el suelo. Lo observará por un instante antes de agarrar el mango del martillo. Al segundo siguiente, Mateo intentó ejercer fuerza. El martillo Meow no se movió. Tras 2 segundos de silencio, Mateo volvió a ejercer fuerza. Esta vez, lo dio todo. Una pálida niebla rojiza emanó de su cuerpo, y una grotesca armadura de carne lo cubrió al instante. Chasquido el suelo bajo sus pies se hundió profundamente bajo la pura superfuerza. Aún así, Mjolnir permaneció impasible. TCH, qué falta de criterio. Si ni siquiera reconocen a un joven ejemplar como yo, ¿a quién más van a reconocer? Frunció ligeramente los labios y luego intentó usar la gravedad para levantarlo en el aire. No estaba claro si el martillo Meow se percató de que esta gravedad anormal provenía de la persona que tenía delante, pero el martillo, que debería haber levitado, permaneció inmóvil. Al ver esto, Mateo se quedó completamente sin opciones. Odín es realmente algo aparte incluso con su estado actual, todavía no pudo superar el hechizo del hombre. Efectivamente, el universo Marvel es peligroso. Los compañeros deben trabajar duro. Al mirar el martillo Meow clavado en el suelo, Mateo le dio 2 palmaditas en el mango. Mjolnir, algún día te levantaré. Aunque no tengo mucho interés en ti, un hombre siempre quiere demostrar que es capaz. Después, Mateo lo intentó 2 veces más. Al ver que realmente no se movía, se dio por vencido y regresó a la villa ubicada en Nuevo México. Tras su partida, un cuervo posado en la copa de un árbol batió suavemente sus alas y voló hacia el cielo nocturno. Para algunos, esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio. Hane y su grupo habían estado ocupados casi toda la noche investigando los datos de ese experimento de observación. Cuando Mateo llegó al día siguiente, todavía estaban tomando café para mantenerse alerta mientras examinaban los datos de esa noche. Eric, mira. Hane tomó 2 fotografías ampliadas. Estas son las estrellas que captó el dispositivo cuando ocurrió la tormenta, son completamente diferentes de las que hemos observado en la Tierra. ¿Y esto? Darky, que estaba cerca, señaló una fotografía que había a un lado. Mira, hay una persona en este mapa de distribución de energía. ¿Una persona? ¿Cómo es posible? Eric empezó a negarlo, pero al ver la imagen, no pudo pronunciar ni una palabra más. Darky tenía razón. Efectivamente, había una persona en esa imagen. Creo que deberíamos ir al hospital, dijo Jane de repente. Yo también lo creo, asintió Darky. Entonces vámonos. Mateo ya se había subido al asiento del conductor en algún momento y les gritó a los demás en la habitación. Mientras hablaba, tocó la bocina 2 veces. Aunque Eric parecía reacio, por el bien de la ciencia, siguió a los demás hasta el coche. En realidad, sentí mucha curiosidad por saber qué le había ocurrido al hombre que había caído durante la tormenta. ¿Y por qué había aparecido allí su figura? Hospital. Mierda. 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 En ese momento, Víctor Gideon caminaba de un lado a otro por el pasillo del hospital, reprendiendo continuamente a sus pacientes. Te dije que le pusieras más correas de sujeción, te dije que lo ataras bien fuerte, entonces ¿por qué se ha escapado ahora? Los médicos y enfermeras, reprendidos por Víctor, escondieron la cabeza como avestruces.
Uno de los médicos más jóvenes, al escuchar la reprimenda, dijo con cierto desafío. Lo atamos bien fuerte. Es su superfuerza. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Superfuerza. Si tiene superfuerza, ¿por qué no te mató a puñetazos allí atrás? Víctor Gideon jadeaba de rabia. Al ver que nadie respondía, volvió a rugir. Id a buscarlo, ahora mismo. Al oír esto, todos se dispersaron y los guardias de seguridad también comenzaron a registrar la zona rápidamente. Fuera del hospital, Thor salió disparado con desenfreno. Mientras corría, miraba hacia atrás, murmurando algo, agota un montón de mortales. ¿Crees que puedes atraparme, Thor? Delirante antes de que pudiera terminar su frase. Estallido. Un coche que circulaba a 60 millas por hora salió disparado repentinamente de la esquina, haciendo volar a este Thor, Mateu. Hay un Baden aquí. Capítulo 129. Cómo provocarle estrés a Thor. Me llamo Thor, en resumen, últimamente he tenido muchísima mala suerte. Thor estaba sentado dentro del coche, sujetándose la cabeza ligeramente mareada y mirando a Mateu, que conducía. Oye, ¿no piensas decir nada? ¿Qué dices? Yo conducía con normalidad. ¿Quién te dijo que salieras corriendo de repente? Pero al final me pegaste. Thor se levantó bruscamente de su asiento y miró fijamente a Mateu. Ante la ira de Thor, Mateu dijo sin siquiera girar la cabeza. Sí, te golpeé, pero aún no te he acusado de haber montado una estafa. Mírate, mira lo que le has hecho a la parte delantera de mi coche. Mateu señaló la parte delantera del coche, que estaba visiblemente abollada. Además, yo pagué tu tratamiento médico en el hospital. Por lo tanto, deberías agradecérmelo. Yo. Gracias. Por supuesto, dijo Mateu como si fuera algo obvio. No te haré responsable de los daños a mi coche, e incluso estoy dispuesto a acogerte por el momento. ¿Me vas a llevar? Thor estaba atónito. ¿Acaso estaba diciendo que quería ver al gran dios del trueno Thor? ¿Lo oyó bien? ¿Dijiste que querías acogerme? Thor se puso de pie, con los ojos muy abiertos por la ira. Darky, que estaba sentada detrás de Thor, vio su expresión devoradora de hombres y sacó discretamente de su bolsillo la pistola paralizante que había comprado la noche anterior. Como nunca antes había usado ese aparato, Darky lo pulsó 2 veces con cierta vacilación. ZZZZT. Al oír el sonido de la electricidad, Thor se tensó al instante y giró la cabeza bruscamente para mirar detrás de él. Así es, había desarrollado una respuesta al estrés. ¿Quieres volver a sorprenderme? Darky. Interrogación de cierre. ¿Qué quieres decir con de nuevo? Acababa de tener ese pensamiento, ¿de acuerdo? Pero pronto, Darky se dio cuenta. Ustedes no me tomarán en cuenta las 2 veces anteriores, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con que te estoy perjudicando? Estoy seguro de que fuiste tú. Thor miró a Darky con ojo. Mortal maldito. Pensar que intentaría atacarlo una y otra vez con un arma de tan baja calidad. Thor apretó los puños. Unos segundos después, miró las chispas eléctricas que parpadeaban en la punta de la pistola paralizante y lentamente aflojó los puños. Un hombre sabio no lucha cuando las probabilidades están en su contra. Aunque creía que sin duda podía vencer a la mujer que tenía delante, tal vez no sería capaz de vencer a la pistola eléctrica que ella sostenía en la mano. Mar maldita. Jamás habría imaginado que el gran Thor algún día temería las diminutas corrientes eléctricas de los humanos. Thor volvió a sentarse en su asiento. Se desconocía cuánto tiempo había transcurrido. El coche se detuvo lentamente frente a la villa. Al salir del coche, Darky contempló la villa increíblemente lujosa que tenía delante, con los ojos brillantes. Ese señor Lorenzo. ¿Es usted tan rico? ¡Guau! En el patio hay una piscina enorme. Dios mío, esta es simplemente la casa de mis sueños. Al entrar en la villa, Darky exclamaba con asombro por todas partes, mirando esto y aquello. Jane, al ver por primera vez el lugar donde vivía Mateu, no se sorprendió tanto como Darky, pero aún así había un atisbo de sorpresa en sus ojos. Incluso Eric era igual. El único cuya expresión no cambió fue Thor. No tuvo ninguna reacción ante la villa ni el ambiente del que hablaban los demás. Era de esperar. Después de todo, era un príncipe de Asgard. ¿Cómo iba a sorprenderse ante una simple villa? ¿Es aquí donde vives? Parece muy normal. Thor frunció los labios y cogió un jarrón cercano para examinarlo. Sí, supongo que sí. También me parece bastante normal, dijo Mateu, señalando el cuarto de duchas. Allí hay un lugar específico para bañarse. Ve a ducharte primero.
Hablaremos de cualquier otra cosa después de que te hayas aseado. Ignorante mortal. El gran Thor siempre está limpio. Entonces, ¿vas a lavarte o no? Voy a lavarme. Thor aún podía distinguir entre la fanfarronería y la realidad. Al menos, después de haber recibido 2 descargas eléctricas y haber sido atropellado por un coche, había reconocido temporalmente su situación actual. Sin su poder divino, no era diferente de una persona común y corriente. Como mucho, su cuerpo era simplemente más fuerte que el de una persona promedio. Poco después, Thor salió del baño sin camisa. Sus robustos músculos hicieron que Darky y Hane lo miraran fijamente. Tengo que decir que, aunque es un vagabundo y un borracho, su físico es de primera. Darky apoyó las manos en la mesa, sin apartar la vista de los abdominales y pectorales de Thor ni un segundo. Prácticamente se le caía la baba. Por el contrario, Hane parecía muy reservada. Le echó un vistazo a los músculos del cuerpo de Thor y rápidamente apartó la mirada. Thor atrapó la ropa que Mateu le arrojó y se la puso rápidamente. Sintiendo el vacío que le dejaba el poder en su interior, y con el estómago ya rugiendo de hambre, Thor miró a Mateu. Necesito comer. ¿Tienes algo de comer aquí? Por supuesto. ¿Esperas que te lleve? Llévame. Dentro de un restaurante de comida rápida bastante conocido que está cerca. Mateu se sentó frente a Thor, observando la montaña de platos que tenía delante, y Thor, que seguía devorando su comida, se dirigió al camarero. Jefe, tráiganos 5 wraps de pollo más mexicano, 2 pizzas de bacon, 4 hamburguesas, 4 pares de alitas de pollo frito y 4 refrescos de cola. El dueño del restaurante de comida rápida se quedó atónito durante unos segundos tras escuchar las palabras de Mateu. Miró los platos vacíos que había delante de Thor, y luego miró a Mateu. Señor, ¿está seguro de que quiere tanto? No es que temiera que Mateu no pudiera pagar. El Bentley aparcado en la entrada era suficiente para comprar su tienda al contado. Lo que le preocupaba era que comer tanto pudiera revenderle el estómago a alguien. Si de verdad les reventaran los estómagos, no valdría la pena el esfuerzo si vinieran a por él. Como si leyera los pensamientos del dueño, Mateu explicó. Mi amigo es un comedor competitivo y actualmente está entrenando para una competición, así que viene bastante. No tienes de qué preocuparte. Tras escuchar la explicación de Mateu, el dueño se asomaba con cierta vacilación. De acuerdo, pero no te fuerces si ya no puedes comer, ¿no puedes comer más? Siento que podría comerme una vaca entera ahora mismo. Thor terminó el wrap de pollo que tenía en la mano en unos pocos bocados, agarró la pata de pollo que estaba a su lado y se la tragó de un solo bocado. Al probar la gastronomía de este lugar, que era completamente diferente a la de Asgard, el estado de ánimo de Thor mejoró significativamente. Miró a Mateu, que estaba frente a él, con un poco menos de prejuicio en sus ojos. Aunque me pegaste antes, te perdono por haberme invitado a comer. Al oír esto, Mateu frunció los labios, pero aún así intervino. Sí, 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 de verdad te agradezco que me hayas perdonado. No es nada, no hace falta que me des las gracias. Un dios no solo debe tener un físico extraordinario, sino también una mente brillante. Dicho esto, tomó la hamburguesa que el dueño acababa de preparar y se la metió en la boca. Mateu, al ver la escena, soltó una risita. En efecto, pero un dios no solo debe tener una mente amplia, sino también un gran estómago capaz de comer mucho. Mateu examinó con atención a Thor, que se atiburraba de comida delante de él. Solo ahora comprendió por qué Thor se convertiría en un gran comilón más adelante. Resultó que los síntomas del atracón ya estaban presentes en ese momento. Capítulo 130 Thor. Quiero mi martillo maullador dentro de la tienda. Thor se bebió su refresco de un trago y luego eructó. Eructo tilde tilde. Oh. Esta bebida no está mal, me gusta mucho. Mientras hablaba, Thor agarró el vaso y lo hizo ándicos. Chocolate, otro. El dueño de la tienda miró los cristales rotos en su local, y la forma en que miraba a Thor se volvió aún más extraña. ¿Qué glotón era este? ¿No es acaso un enfermo mental? Al percibir la extraña mirada del dueño de la tienda, Mateu le sonrió levemente. No se preocupe, yo lo pago. Por cierto, la próxima vez que le des refresco, usa un vaso de papel. No le des más vasos de vidrio. Tras hablar, miró a Thor. Thor, la próxima vez que quieras que te rellenen la bebida, solo tienes que pedirla. Yo pregunté, dijo Thor, confundido. En Asgard, solo mostró tanto entusiasmo cuando encontré un vino muy bueno. A su juicio, esto representaba claramente el máximo protocolo en lo que respecta a las bebidas. ¿Por qué la persona que tenía delante se resistía tanto?
En fin, deja de romper cosas. Aunque tengo dinero, no lo voy a gastar así. Mientras decía esto, Mateo cogió un wrap de pollo y le dio un mordisco. La verdad es que no estuvo mal. ¿Quieres un poco? Mateo miró a Jane, Darky y a Rick, quienes estaban evaluando a Thor en otra mesa. Los tres llevaban tiempo atónitos ante el asombroso apetito de Thor, con la boca abierta de par en par. Al oír a Mateo decir esto, los tres finalmente recobraron la cordura. Ahora que lo mencionas, sí que tengo un poco de hambre. Darky tampoco se anduvo con rodeos y le gritó al dueño del local. Jefe, un wrap de pollo mexicano picante, una hamburguesa doble con queso y una Coca-Cola. Yo tomaré lo mismo que ella. Hane habló a continuación. Yo también, pero mi wrap de pollo no debería ser picante, repitió Eric desde atrás. El servicio aquí fue muy rápido. En menos de 5 minutos, se sirvió todo lo que cada uno había pedido y comenzó a atiborrarse. No fue hasta que un camionero que conducía una camioneta entró en la tienda que se rompió la atmósfera de paz. El conductor era de mediana edad y tenía sobrepeso, el aspecto típico de un camionero de mercancías. Llevaba barba, sombrero y, nada más sentarse, pidió una cerveza grande. Entonces empezó a charlar con el dueño de la tienda. Rabí, deberías ir allí y echar un vistazo. He oído que anoche se cayó un satélite del cielo, y el cráter que dejó es espectacular. Ah, ¿sí? Es una verdadera coincidencia, yo también tengo una escena muy espectacular aquí. Rabí miró la pila de platos sobre la mesa de Thor. Siguiendo la mirada de Rabí, el director también quedó perplejo. ¿Qué demonios? ¿Cuánto comió? Los ojos del conductor reflejaban asombro, pero rápidamente recobró la compostura. Aunque la escena aquí también es espectacular, no te puedes imaginar lo espectacular que es el lugar del que te estoy hablando. Esa parte del satélite parece muy pequeña, pero es muy, muy pesada. Nadie puede levantarla. Alguien incluso intentó usar un coche para arrancar esa pieza, pero adivina qué. El parachoques del coche se desprendió, pero esa pieza no se movió ni un milímetro. Pero es una lástima, el gobierno ya está allí, aunque quieras verlo, no puedes. Pero oí que esa cosa tiene radiación, no sé si será verdad o no, después de todo, incluso la toqué con la mano, el director habló sin parar sobre lo que vio y oyó en el cráter. Y Thor, que comía como un glotón, captó con atención las palabras clave del conductor, muy pequeño, muy pesado, nadie puede levantarlo. Al pensar en esto, la hamburguesa que Thor tenía en la boca ya no le sabía bien. No pudo evitar murmurar. Mjolnir. Thor se levantó bruscamente, miró a la persona que estaba hablando hace un momento, luego caminó hacia el conductor en 2 o 3 pasos y le dio una palmada en el hombro. Oye, ¿dónde está el lugar que acabas de mencionar? El conductor al que le dio una palmada en el hombro quiso enfadarse, pero se calmó inmediatamente al ver que se trataba de un hombre corpulento. ¿Te refieres a la ubicación de ahora mismo? 80 millas al oeste de aquí está bien. Pero te aconsejo que te ahorres el problema, ese lugar ya ha sido precintado por el gobierno y no puedes entrar de ninguna manera. Aunque quieras demostrar que eres un hombre fuerte capaz de levantarlo, me temo que no podrás verlo si vas. Ante los intentos de disuasión del conductor a sus espaldas, Thor hizo caso omiso. Oye. ¿A dónde vas? Gritó Jane a la espalda de Thor. Al ver a Thor marcharse solo, ella se tragó rápidamente el último bocado de pollo y dio 2 pasos apresurados. Los demás también lo persiguieron al ver esto. Oye. Todavía no has pagado. El jefe intentó dar un paso al frente para detenerlos, pero Mateo sacó unos cuantos billetes que se lo impidieron. Guarda el cambio como propina. Tras hablar, Mateo continuó bebiendo la cola que quedaba. Thor, que caminaba por la calle, ya había aprendido la lección y optaría activamente por evitar los vehículos que se aproximaban. No quería volver a experimentar la sensación de ser atropellado por un coche. Kaoye. Thor. ¿A dónde vas? Gritó Jane desde atrás. Esta vez, Thor se quedó quieto lentamente, con la mirada firme. Voy a encontrar mi Mjolnir. Miau miau. ¿Qué miau miau? Darky se rascó la cabeza confundida. Es Mjolnir, no miau miau. Thor corrigió. Mjolnir es Mjolnir, y también es mi arma. ¿Así que eres Thor? Darky parpadeó y miró a Thor. Por supuesto. Siempre he dicho que soy Thor, solo que nunca me creíste. Mientras hablaba, Thor miró a Jane. ¿No te has preguntado siempre de dónde vengo? Ven conmigo ahora. Cuando lleguemos al lugar, te daré todas las respuestas que buscas. ¿De verdad? Jane miró a Thor. Por supuesto que es verdad. El gran Thor nunca miente. Mirando fijamente la mirada sincera de Thor.
Hane guardó silencio por un momento, mirando a sus compañeras que estaban a su lado. Justo cuando ella dudaba, Eric llamó de repente a Hane. Hane, ¿puedes venir un segundo? Tras dudar un instante, Hane se acercó. En cuanto ella pasó, Eric le advirtió. Hane, te aconsejo que te mantienes alejada de él. Tú y yo sabemos muy bien que él no es normal. Ya sea Thor, Mjolnir o el puente Bifrost, son solo historias que escuchábamos cuando éramos jóvenes, y él se las toma muy en serio, e incluso se considera a sí mismo el protagonista. Estando con una persona así, no obtendrás ninguna respuesta. Después de escuchar los intentos de disuasión de Eric, Hane volvió a mirar a Thor, que no estaba muy lejos. Finalmente acercándose con la cabeza en señal de acuerdo. Al fin y al cabo, todos son adultos, que hace tiempo que dejaron atrás la época en la que se juzgaba a la gente por su apariencia, y ahora se trata más bien de sopesar los pros y los contras. Al pensar en esto, se disculpó con Thor. Lo siento, Thor. Todavía tenemos cosas que hacer, así que no podemos acompañarlos. Thor no se sorprendió demasiado al oír esas palabras, simplemente avanzando en silencio. Luego se acercó a Hane y le hizo un gesto de beso en la mano, luego giró la cabeza para mirar a la multitud a lo lejos. Jane Foster, Eric, Darky, Y. Thor miró a Mateu, que aún no había salido, se encogió de hombros con impotencia y luego hizo una leve reverencia. Adiós. Tras decir eso, se apartó y se adentró en la distancia. Para cuando Mateu salió, Thor ya estaba muy lejos. Al ver a Thor alejarse, Mateu se giró para mirar a Eric y a los demás. ¿No piensas ir con él a echar un vistazo? Eric negó con la cabeza con mucha decisión. Olvídalo, todavía tenemos que volver al trabajo. Además, tiene un aspecto muy anormal, después de que las palabras cayeron. Ante la mirada atenta de todos, Thor entró en una tienda de mascotas para gatos y perros. Entonces gritó con voz fuerte, para que todos lo oyeran. Oye. Tendero, necesito un hermoso corcel. Lo mejor es que sea del tipo que puede viajar 1000 millas al día. Capítulo 131. Si te balanceas lo suficientemente rápido, una atracción infantil puede recorrer 1000 millas al día. Dentro de la tienda de mascotas. La voz fuerte de Thor atrae la atención de los dependientes de la tienda, quienes voltearon a verlo. Se quedó de pie en la entrada con las manos en los bolsillos, recorriendo con la mirada a las distintas mascotas. Al ver que nadie respondía, la voz de Thor se hizo aún más fuerte. Necesito un caballo. Una montura que puede recorrer 1000 millas al día. Esta vez, no solo atrajo la mirada de los dependientes, sino que también llamó la atención de otros clientes. Para evitar que este lunático que intentaba comprar un caballo en una tienda de mascotas molestara a los demás clientes, un dependiente se acercó inmediatamente a él. Lo siento, señor, esto es una tienda de mascotas. No ofrecemos servicios de venta de caballos. Si necesitas una moto que pueda recorrer 1000 millas al día, hay un concesionario de motocicletas en la intersección a la izquierda. Puedes ir a echar un vistazo. ¿No hay caballos en venta? Thor quedó atónito al oír esto, pero reaccionó rápidamente. No importa si no hay caballos. Solo necesito algo que pueda montar. ¿Algo que pueda montar? ¿Te gusta montar perros? ¿Perros? ¿También se pueden montar en esas cosas? Esta vez, le tocó a Thor estar confundido. En un mundo tan grande, no se esperaba que existiera algo así como montar perros. Claro que puede subirse a ellas. El dependiente respiró hondo y, como si estuviera intentando convencer a un niño, sacó de algún sitio un juguete infantil con forma de cachorro. Mientras lo muevas lo suficientemente rápido, puedes recorrer 1000 millas al día. Thor. Sospecho que me estás tomando el pelo, pero no sé cómo refutarlo. En ese preciso instante, se oyó la voz de Mateu desde fuera de la tienda. Agradecemos su amabilidad, pero montar en un perro le romperá los pantalones. Para salvar al hermanito de mi amigo, dejemos esta atracción infantil aquí por ahora. Mateu le dio una palmada en el hombro a Thor. Ven conmigo. Tras decir eso, Mateu fue el primero en subirse al coche deportivo descapotable que estaba aparcado fuera. Aunque Thor no sabía por qué Mateu lo estaba ayudando, era bueno que alguien pudiera llevarlo hasta allí, así que no le dio mucha importancia y también subió al coche. Sentado en el asiento del copiloto, Thor miró a Mateu, que estaba a su lado. Laurence, ¿no estás con ellos? Al oír esto, Mateu soltó una risita. Creo que te equivocas. Nunca estuve con ellos. Simplemente compartimos intereses similares y coincidimos en pasar tiempo juntos. Pero comparado con pasar tiempo con ellos, me parece más interesante. Esto era cierto.
Al oír a Mateo decir que él era más interesante, Thor se sintió con cierta satisfacción. Buen ojo. En realidad, con una simple vista se podía apreciar que el gran Thor es una persona interesante por dentro. Te reconozco, Laurence. Los dos aceleraron a toda velocidad por la carretera. Al ver el paisaje pasar volando hacia atrás a ambos lados, Thor se levantó de su asiento con cierta emoción. Laurence, tu montura es bastante buena. La velocidad es realmente muy alta. ¿Puedes conseguirme uno cuando tengas tiempo? Thor giró la cabeza y le dijo a Mateu, que estaba a su lado. Conseguir uno es sencillo, pero sabes conducir. Mateu miró a Thor, que estaba con la boca abierta bebiendo con la brisa del noroeste. Al oír esto, Thor dijo con cara seria. Por supuesto que puedo. Laurence, subestima mis habilidades como jinete. En Asgard, puedo dominar incluso a los caballos más salvajes. Un simple, Thor miró el vehículo que tenía debajo, sin saber por un momento cómo llamarlo. Coche. Recordó Mateu. Exacto. Un simple coche no es nada comparado con el gran Thor. Mientras tanto, Mateo y Thor iban a toda velocidad por la carretera. Por otro lado, Hane y los demás se encontraron con problemas. Oigan. ¿Qué están haciendo? Estas son mis cosas. Al ver cómo un grupo de desconocidos se llevaba todos los resultados de su investigación, Hane se abalanzó sobre ellos, intentando arrebatarles el material de investigación de las manos. Pero antes de que pudiera acercarse, el agente Coulson de Shield dio un paso al frente y la detuvo. Señorita Foster, soy el agente Coulson de Shield. Ahora bien, el gobierno ha requisado estos materiales y dispositivos experimentales suyos. La actitud intransigente de Coulson se intensificó aún más la creciente ira de Hane. Pasó rápidamente junto al obstáculo que le impedía el paso y se dirigió a los agentes que aún estaban cargando el coche. ¿Qué derecho tienen a llevarse todo mi material experimental? Esto no cumple en absoluto con las regulaciones gubernamentales. En opinión de Hane, la escena que tenía ante sí era como su tesis universitaria, a la que solo le faltaba un último retoque, para luego ser arrebatada por alguien, quien no se enfadaría si le pasara esto. En comparación con la irritabilidad de Hane, Eric, por su parte, era mucho más maduro. Agarró a Hane, que estaba a punto de discutir con alguien, y le dijo en voz baja. Hane, este asunto es probablemente mucho más serio de lo que imaginas. En cualquier caso, deja de preocuparte por esos materiales experimentales. En comparación con los materiales experimentales, tu vida es más importante. Sin embargo, Hane, cegada por la rabia, no pudo escuchar las palabras de Eric. Lo apartó bruscamente, con la intención de recuperar sus pertenencias del coche que estaban cargando. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar, los subordinados de Coulson la detuvieron por la fuerza. Lo siento mucho, señora Foster, pero este dinero debería ser suficiente para compensar sus pérdidas. Coulson sacó un cheque de su bolsillo y se lo entregó a Hane. Joder. ¿Quién quiere tu dinero asqueroso? Quiero mis dispositivos experimentales. Al decir esto, Hane le estampó el cheque en la cara a Coulson. Señorita Foster, tenga cuidado. Coulson frunció levemente el ceño. Si continúa molestándonos así, la arrestaré por obstrucción a la justicia y la entregaré a la comisaría. Lo siento. Lo siento. Por favor, continúa. Eric conocía claramente el estilo de Shield y apartó a Hane a un lado. Hasta que se cerró la última puerta del coche, Coulson se alejó sin mirar atrás. Mientras los vehículos se alejaban, Hane maldijo furiosa. Mierda. 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 Eric. ¿Por qué me detuviste a mí en lugar de detenerlos a ellos? ¿Detenerlos? ¿Con qué? Eric dijo bruscamente. Es Shield, una agencia gubernamental. No tienes ni idea de lo aterradores que son. Una vez conocí a un científico que era extremadamente brillante en el campo de la radiación gamma, pero después de que Shield lo encontrara, desapareció para siempre. Así que deberías estar agradecido. Agradecido de que no te hayan llevado. Al escuchar los gritos de Eric, aunque Hane estaba enfadada, recobró la compostura. Ella comprendió que todo lo que Eric hacía era por su propio bien. Y no se trataba de darle la espalda. Mientras como veía los coches se alejaban, Hane se sentó impotente en una silla. Años de duro trabajo, simplemente se han esfumado así. No solo me quitaron mis años de duro trabajo, sino que incluso me confiscaron mi hip hop. Anoche le descargué más de 30 canciones, dijo Darky. Hane. Es eso lo mismo. Además, deja de mencionar tu hip hop. Está bien. Pero es que me gusta mucho mi hip hop, dijo Darky en voz baja. Incluso tenía mis archivos de guardado del juego.
Ahora tengo que empezar a jugar desde el principio otra vez. Mientras decía esto, miró el cheque que Jane había tirado al suelo. Jane, ¿de verdad no quieres su dinero? Si no lo quieres, ¿me lo puedes dar? Realmente necesito este dinero. Aunque Mateo conducía muy rápido, ya era de noche cuando llegaron al lugar donde había caído el martillo. Por supuesto, esto se debió principalmente a que Thor volvió a tener hambre por el camino, así que los dos pararon en un restaurante chino para comer abundantemente. De lo contrario, deberían haber llegado mucho antes. A juzgar por la situación, aquí debe estar lo que buscas. Los dos estaban de pie en la ladera, mirando hacia el cráter donde ya se había construido una base improvisada. Varias torres de vigilancia se alzaban en las cuatro esquinas de la base, y sus reflectores barrían incesantemente los alrededores, intentando detectar a cualquier intruso que se acercara a la base. Dentro de la base, había figuras moviéndose por todas partes. Un gran número de investigadores permanecían en el cráter, intentando constantemente diversos métodos para levantar el martillo. Ya eran grúas, imanes gigantes o remolcándolos con vehículos, lo habían intentado todo, uno por uno. Desafortunadamente, todos los intentos fueron en vano. Era como si el martillo hubiera estado creciendo allí desde el principio. Agente Coulson, ¿te gustaría intentarlo? Gritó un agente de traje a Coulson. Coulson hizo un gesto con la mano al oír esto. Lo intenté antes de que llegaran todos ustedes. No se puede levantar. Mientras hablaba, miró a los investigadores y al personal de registro, que vestían batas blancas de laboratorio. Deben registrar cada valor relacionado con el martillo con todo detalle. No pasen por alto ni un solo detalle. Entendido. Respondieron los investigadores al unísono. Frente a una base repleta de agentes, un atisbo de cautela apareció en los ojos de Thor. Luego giró la cabeza para mirar a Laurence, que estaba a su lado. Laurence, si tuvieras que sacar algo de ahí, ¿qué harías? Yo. Mateo bajó la mirada hacia la bulliciosa base. Si fuera él mismo ahora, probablemente aplastaría a todos hasta la muerte con un campo gravitatorio, ¿verdad? Si tuviera que elegir un método más suave, probablemente sería cierra la puerta y deja salir al Diablo Rojo. Solo aparecería para cosechar los frutos de la victoria una vez que el Diablo Rojo hubiera terminado de manejarla. Por supuesto, no podía decir eso al mundo exterior, si fuera yo, probablemente lo pagaría directamente. ¿Y si esto no se puede comprar? Preguntó Thor de nuevo. Eso es sencillo. Mateo irritante. Aprovéchalo. ¿Apoderarse de él? Thor arqueó una ceja. Había esperado que Mateo ideara un método más ingenioso. No esperaba que su método fuera el mismo que el suyo. Eso es, aprovéchalo. Si es de tu propiedad y la otra parte se niega a devolverla, entonces simplemente te la quedadas. No hay nada más que decir. Mateo se encogió de hombros. Al oír lo que dijo Mateo, Thor giró lentamente la cabeza, fijando la mirada en la base que se extendía hacia abajo. Sintió que lo que Mateo había dicho tenía sentido. Así que, aprovéchalo. Debemos aprovecharlo. Giró la cabeza para mirar a Mateo. Laurence, puede que haya peligro más adelante, es mejor que vaya solo. El gran Thor jamás permitiría voluntariamente que un mortal cayera en peligro. Las palabras de Thor transmitían una firmeza sin precedentes. Entonces cambió de tema. Pero antes de irme, quiero preguntarles una cosa, ¿tienes un arma a mano? ¿Un arma? Le has preguntado a la persona indicada. Por supuesto que sí. Mateo sacó una porra eléctrica de su manga. Esto no debería resultarte ajeno. Mientras hablaba, Mateo movió la muñeca. La porra eléctrica, del tamaño de un lápiz, se extiende al instante. Para demostrarlo claramente a Thor, incluso pulsó el botón 2 veces a modo de demostración, ZZZZZZ al oír el sonido de la electricidad, el trasero de Thor se tensó bruscamente, entonces alzó la vista hacia Mateo, con los ojos llenos de un atisbo de extrañeza. No, a todos ustedes, terrícolas, ¿les gusta llevar esta cosa encima? Aunque pensaba eso en su interior, Thor aún así tomó la porra eléctrica. ¿Sabes cómo usarlo, verdad? Sí, respondió Thor asintiendo. Habiéndolo experimentado de primera mano 2 veces, ¿cómo no iba a saberlo? ¿No se trata simplemente de apuntar al trasero del enemigo y luego lanzar un ataque feroz? Aunque el método de uso sea un tanto insidioso, tener un arma es mejor que no tener ninguna. Gracias. Asintió seriamente a Mateo. Al mismo tiempo, apareció una línea de texto en el panel del sistema de Mateo. Puntos del sistema más 500, Thor Odinson realmente te considera su amigo. Sopesó la porra eléctrica en su mano un par de veces.
Luego, Thor se adentró en la oscuridad sin mirar atrás. Como Thor, no solo sabía luchar cuerpo a cuerpo. La infiltración y las emboscadas también eran materias obligatorias para él. Lo que pasa es que no era muy bueno en esto último, el cielo se fue oscureciendo gradualmente. Thor mantuvo su cuerpo agachado, corriendo a través de la oscuridad. Mateu, de pie en la ladera, observaba en silencio cómo Thor corría en forma de S en la oscuridad, casi riéndose a carcajadas. Esta velocidad, este movimiento, ¿está jugando? Aunque sus movimientos resultaban un tanto ridículos, Thor corrió hasta el borde de la base con mucha fluidez. A través de la alambrada que lo rodeaba, Thor miró dentro de la base. Al ver que la gente de adentro no se percataba de su presencia, rápidamente abrió la alambrada frente a él y se arrastró por el agujero. A medida que se acercaba, el cielo, antes tranquilo, se fue agitando gradualmente con relámpagos. La humedad en el aire aumentó a una velocidad visible a simple vista. La extraña escena surgió incluso a Mateu, que esperaba afuera. ¿Podría tratarse del llamado poder divino? ¿Magia? Si no recordaba mal, el pronóstico del tiempo para hoy no anunciaba lluvia, dentro de la base. Situella, la hidra, el agente que se escondía dentro de Shield miraba fijamente la pantalla que tenía delante. La razón por la que vino aquí fue porque su superior inmediato, Alexander Pierce, lo había enviado. Su misión era investigar qué era exactamente el martillo que tenían delante y si Hydra podría usarlo. Desafortunadamente, después de un día de investigación, Situella no había encontrado nada útil. Cualquier instrumento que se acercara al martillo sufriría interferencias en su señal, lo que provocaría señales inestables e impediría el registro de datos de forma eficaz. Esto también enfureció a Situell. ¿Todavía no ha encontrado nada útil? Miró al inspector que estaba a su lado. Al parecer, el inspector percibió la ira contenida en las palabras de Situell y dijo con cautela: No. Pero no tienes por qué enfadarte. Aunque no registré ningún dato relevante, descubrí algo más, ¿algo más? ¿Qué es? Situell miró al inspector con confusión. Al oír esto, el inspector señaló otra pantalla. Aquí, alguien ha entrado a robar. En la pantalla, Thor estaba atrapado en una pelea cuerpo a cuerpo con un grupo de agentes. Blandía la porra eléctrica con gran fuerza. Cada descarga eléctrica impactaba con precisión en las nalgas del oponente, provocando que su cuerpo se tensara y sus glúteos se contrajeran bruscamente. ¡Mierda! Situell maldijo entre dientes. ¿Por qué no dijiste algo sobre un asunto tan importante antes? Ante la reprimenda de Situell, el inspector dijo con un tono ligeramente ofendido: Señor, no puede culparme. La cuestión es que no preguntaste sobre este aspecto. Además, los protocolos de seguridad ya se han activado, así que no es demasiado tarde para decirlo ahora. Ante la insolencia del inspector, Situell apretó los puños con un crujido. Resopló con frialdad, dejó de hablarle y se giró para caminar hacia donde se encontraba Thor. En ese momento, Situell se lamentaba de no tener dónde desahogar su ira contenida. Perfecto. Ya que había llegado ese ciego, descargaría toda la rabia que llevaba dentro sobre él. Capítulo 133. Thor es electrocutado una y otra vez BZZZT, saltaron chispas eléctricas. Las nalgas de otro guardia de seguridad tuvieron un final trágico. Thor corrió a toda velocidad por el pasillo hecho de láminas de plástico, adentrándose cada vez más en el interior. Tras abrirse paso a través de la multitud, los pies de Thor quedaron rodeados por los oponentes derrotados a los que había electrocutado. Miró la porra eléctrica que tenía en la mano, con una expresión de sorpresa en los ojos. ¿Quién iba a pensar que esto era realmente tan útil? Los derribó de un solo golpe. Pensando esto, Thor continuó caminando hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de llegar a la zona donde se encontraba el martillo Meow Meow, una figura calva le bloqueó el paso. En su mano sostenía una porra plegable. Esta es una zona restringida por el gobierno. Si no quiere salir herido, le sugiero que se entregue en la comisaría, dijo Situell, ajustándose las gafas en el puente de la nariz con expresión seria. Ante la advertencia simbólica de Situell, Thor lo ignoró por completo. El martillo Miau Miau está justo a mi alcance, ¿y quieres que me vaya? Imposible. Aunque un gigante de hielo viniera hoy, no daría ni un solo paso atrás. Pensando esto, Thor no dijo ni una palabra más, agarró la porra eléctrica y cargó hacia adelante. Al ver esto, Situell se burló. ¿Intentas usar tu ventaja de tamaño físico para algún momento? Eso es solo una ilusión, ¡bam! Situell, que se había puesto en posición de combate, fue derribado al suelo por la embestida de Thor, similar a la de un toro.
Antes de que pudiera blandir su bastón, Thor se lo arrebató de un puñetazo. Acto seguido, lo volteó a la fuerza y Thor atacó su parte inferior del cuerpo. BZZZT, hijo de puta, Situel se desplomó en el suelo, como un pez fuera del agua, temblando sin cesar por las descargas eléctricas. Aún así, Situel logró pronunciar con soltura la clásica palabrota neoyorquina, sin perder la compostura como auténtica neoyorquina. Sin embargo, ¿qué cabrón te enseñó a usar una porra eléctrica como esta? Hubiera estado bien si le hubieras dado un rayo al estómago. ¿Por qué tuviste que apuñalar la parte inferior del cuerpo de alguien? Situel maldijo con rabia en su interior, pero por desgracia, ya no podía decir ni una palabra. Solo podía permanecer tendido en el suelo, indefenso, con una expresión de absoluta desesperación. Había querido desahogar toda su ira contra el intruso, pero nunca esperó que la persona que tenía delante tuviera una condición física tan envidiable. Incluso con 5 o 6 hombres corpulentos, normalmente no podía acercarse a él. Sin embargo, había sido derrotado en un solo encuentro. Tras pasar por encima del Situel caído, Thor miró hacia el martillo Meow Meow que se encontraba en el centro del lugar. Mjolnir, ¿realmente eres tú? Thor caminó hasta el centro del recinto en pocos pasos. Para entonces, ya estaba lloviendo a cántaros. De pie bajo el aguacero, desprovisto de su poder divino, la mirada de Thor se posó en el Mjolnir que yacía a sus pies. Sobre el lugar, Aukeye llevaba mucho tiempo esperando. En cuanto Coulson diera la orden, la flecha eléctrica lista para disparar caería directamente desde arriba, electrocutando a Thor igual que a los demás. Solicito permiso para disparar, dijo Aukeye con calma. Por otro lado, Coulson, que lo había presenciado todo, no respondió inmediatamente al oír la voz por la radio, sino que observó en silencio la transmisión en el monitor. Quería ver por qué ese loco había roto el cerco solo para correr hacia Esmartillo. ¿Podría ser que él conociera a Esmartillo? ¿Sabía de dónde venía? Al pensar en esto, Coulson no pudo evitar sentir cierta expectativa. Si realmente pudiera levantarlo, tal vez podría revelarles el verdadero origen de este martillo. Coulson miraba fijamente la pantalla que tenía delante. No era solo él. Los demás agentes también se habían dado cuenta. Aunque la mayoría de ellos habían recibido golpes en la parte inferior del cuerpo por parte de Thor con la porra eléctrica, la expectativa de ver alzar el martillo superaba su deseo de actuar. Thor miró fijamente el martillo en la piedra, hundido en el lodo a sus pies. Respiró hondo, se inclinó lentamente y agarró el mango del martillo con la mano, y luego, él ejerció la fuerza. ¡Ra! Gritó Thor. El martillo no se movió ni un centímetro, como si estuviera soldado al suelo. Thor. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, hurra. Volvió a ejercer fuerza. Todavía no se movía. Sin poder creerlo, Thor lo intentó 2 veces más, incluso tratando de usar ambas manos. El resultado fue que casi se disloca la espalda, y el martillo ni siquiera se había movido 1 milímetro. Al ver esto, Coulson esbozó una leve mueca en la comisura de sus labios, visiblemente afectada. ¡Qué loco! Aukeye, tienes autorización para disparar. Entendido. Aukeye chasqueó la lengua levemente, y el arco y la flecha que tenía en la mano se dispararon repentinamente. Quizás como venganza por haber electrocutado a todos los demás agentes por el camino, esta vez, la flecha eléctrica de Aukeye dio justo en el trasero de Thor. Y luego, BZZZT. Una luz eléctrica azul parpadeó. El gran Thor fue electrocutado una vez más en el acto. Envíen a este loco al hospital y luego manden a alguien a vigilarlo. Además, recuerden quitarle la porra eléctrica. No dejen que vuelva a tenerla en sus manos, instruyó Coulson a sus subordinados. Coulson no necesitaba decir nada sobre la porra eléctrica. Sus subordinados la tomarían y la guardarían bajo llave ellos mismos. Tras haber recibido una descarga eléctrica, ya estaban traumatizados y aterrorizados de que ese loco volviera a enloquecer al despertar y empezara a electrocutar a la gente por todas partes con la porra eléctrica. En la ladera de la colina, fuera de la base. Una calva de águila se posó lentamente sobre el hombro de Mateu Laurence y luego se fusionó con su cuerpo como metal líquido. El campo gravitatorio que rodeaba a Mateu Laurence desviaba la fuerte lluvia, por lo que, aunque llovía a cántaros, ni una sola gota lo tocó. Desde lejos había visto la escena en la que Thor era rechazado por el martillo. Parece que la llegada de esta mariposa él mismo no provocó demasiado revuelo con respecto al levantamiento de Mjolnir. Tras echar un vistazo a Thor, que estaba atado y metido en un coche, Mateu Laurence no se detuvo, subió a su coche, pisó el acelerador y se alejó conduciendo hacia la distancia.
Cuando regresó a la villa en Nuevo México, descubrió que Hane y los demás lo habían estado esperando durante mucho tiempo. Hane y los demás tenían rostros llenos de preocupación. Al ver regresar a Mateo Laurence, el profesor Eric fue el primero en ponerse de pie. La razón por la que vinieron aquí fue en parte porque Shield también había confiscado el coche de Mateo Laurence. Como usuarios del coche, aún debían informar a Mateo Laurence. Sin embargo, el coche era solo una parte del motivo. Otra parte era que querían pedirle información a Mateo Laurence sobre Shield. De ser posible, también pretendíamos recuperar esos materiales de investigación. Después de todo, fue el fruto del arduo trabajo de Hane durante muchos años. Señor Laurence, usted está aquí. Mateo Laurence asintió al oír esto. Profesor Eric, ¿qué le trae por aquí tan tarde? Vinimos a verte principalmente por el coche. Desafortunadamente, su coche fue confiscado por un grupo de funcionarios gubernamentales llamados Shield. Intentamos detenerlos, pero fue inútil, e incluso estuve a punto de sacar sus armas, dijo el profesor Eric, exagerando la historia de lo sucedido. Mateo Laurence no sintió ninguna conmoción en su interior tras escuchar el proceso. Sin embargo, para hacerles un favor, se adelantó para consolarlos. Como fue el gobierno quien lo confiscó, no es culpa vuestra. Además, si lo necesitas, puedo proporcionarte otro coche. En cuanto al coche confiscado, no tienes que compensarme por él. Al oír a Mateo Laurence decir que no tenían por qué indemnizarle, el profesor Eric dejó escapar un largo suspiro y volvió a sentarse. Hane, que estaba sentada a un lado, vio esto y le dio 2 codazos al profesor Eric en el costado. Al ser empujado, el profesor Eric pareció recordar algo, se puso de pie de nuevo y dijo con cierta vergüenza. Señor Laurence. En realidad, tenemos una cosa más que queremos preguntarle. Eso es, ¿sabes qué hace esa agencia gubernamental llamada Shield? Capítulo 134 Mateo. Loki, ni siquiera estás dispuesto a llamarme padre. ¿Blindaje? Mateo tomó las riendas de la conversación y le explicó con un tono muy natural. De hecho, ya he tenido contacto con esta organización anteriormente. Están bajo la tutela del Consejo de Seguridad Mundial y son específicamente responsables de gestionar los sucesos sobrenaturales y las crisis globales. Que llamen a tu puerta significa que tu línea de investigación probablemente esté relacionada con lo sobrenatural, o que sea algo capaz de desencadenar una crisis de talla mundial. Al enterarse de que el asunto era realmente tan grave, Hane Foster, que originalmente había planeado pedir explicaciones a Shield, descartó gradualmente la idea. Parece que esta vez no nos queda más remedio que aceptar nuestra mala suerte. Dejó escapar un largo suspiro, con el cuerpo desinflado como una pelota, y se dejó caer de espaldas en el sofá. Aproximadamente media hora después. Por otro lado, Thor, que había quedado aturdido por Aukeye, se había despertado gradualmente y Coulson lo encerró en una sala de interrogatorios haciéndole pasar por un mercenario. Tras un interrogatorio que no arrojó resultados, Coulson salió lentamente de la habitación. En el instante en que la puerta se cerró, otra figura apareció de la nada en la habitación que antes estaba vacía, Loki. También era hermano de Thor. En el momento en que vio a Loki, Thor, que había sufrido golpes psicológicos consecutivos, ya no pudo contenerse. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Loki, ¿vienes a recogerme? Un destello de anticipación y esperanza brillaron en sus ojos. Sin embargo, ese destello de esperanza no se endurece ni un instante antes de ser destruido por su propio hermano. Lo siento, hermano, no estoy aquí para recogerte. Loki adoptó deliberadamente una expresión extremadamente seria. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para contarte lo que sucedió entre Jotunheim y Asgard después de tu partida. Lamentablemente, mi padre falleció poco después de que te marcharas. No pudo soportar la enorme presión ni el dolor interminable, y falleció. Y por eso, madre se niega a verte de nuevo. Loki hizo una pausa, continuando con su mentira. Debido a los problemas que causaste, Jotunheim nos hizo una exigencia: si queremos la paz, debes ser desterrado para siempre. La presión ejercida desde diversos frentes, sumada al fallecimiento de nuestro padre, no nos dejó otra opción, tuvimos que aceptar esta alternativa. Así que no puedes volver atrás. Esta vez he venido a verte para despedirme. Con la partida de mi padre y la tuya, una tras otra, la responsabilidad de Asgard ha recaído enteramente sobre mí. Ahora debo asumir las responsabilidades de un rey, y durante un breve tiempo no podré volver a verte, lo siento mucho. La voz de Loki era extremadamente baja, como si estuviera reprimiendo desesperadamente alguna emoción intensa.
De hecho, sí que estaba reprimiendo algo. Pero no era tristeza, sino más bien una burla regodeadora y una alegría secreta. Jamás imaginó que Thor llegaría a creerse por completas las mentiras que había inventado sobre la marcha. Pero no había remedio. ¿Quién le había dicho a su estúpido hermano que fuera tan poco inteligente? Así que ahora se había convertido en un caso en el que uno se atrevía a tejer mentiras y el otro se atrevía a creerlas. Al ver a Thor, que estaba a punto de llorar, Loki negó con la cabeza. He terminado de transmitir lo que tenía que decir. Ahora debo irme. Adiós, no, hasta luego. Tras decir esto, dejó de prestar atención al devastado Thor que estaba detrás de él y se dio la vuelta para marcharse. En el pasillo vacío, sus pasos eran excepcionalmente ligeros, como los de un niño que acaba de gastar una travesura. No puedo creer que Odín quisiera que semejante idiota gobernara Asgard. En el pasillo, Loki sonriendo con desdén y frunció el labios. Justo cuando estaba a punto de marcharse, su mirada se posó de repente en una figura que lo miraba fijamente. MMM. ¿Es una ilusión? ¿Por qué es mortal me está mirando? ¿Podría ser, que mi magia de invisibilidad haya fallado accidentalmente? Al pensar en esto, Loki sintió una leve opresión en el pecho. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que los agentes que pasaban a su lado no le prestaban atención. Entonces debe ser una ilusión. Después de todo, ¿cómo podría un simple mortal detectar su presencia? Pensando esto, apartó la vista y siguió caminando. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque esa mirada no se apartaba con sus pasos. A donde quiera que caminara, esa línea de visión lo seguía como una sombra. No muy lejos, Mateo miraba fijamente la zona donde se producía un latido de la nada, con un rastro de confusión reflejado en sus ojos. ¿Estoy alucinando? De lo contrario, ¿por qué aparecerían de la nada una serie de latidos? Levantó la mano para mirar el reloj de su muñeca, luego miró a Coulson, que acababa de entrar en la sala de interrogatorios. De repente, un pensamiento cruzó por su mente, esta vez Nodo, Loki. MMM. Eso es. Si se trata de magia, entonces tiene perfecto sentido que no pueda ver a través de ella. Miró a Thor, a quien Coulson sacaba a la fuerza, esperando a que se lo llevara, y con un gesto de fastidio, se le ocurrió un plan. De repente, frente a Thor, le gritó a Loki, que caminaba hacia la puerta. Loki. ¿Crees que es glorioso engañar así a tu hermano? Su voz estaba pausada, pero transmitía una calma contenida. Al oír que alguien gritaba su nombre y, al mismo tiempo, desenmascaraba las mentiras que había tejido, los pasos de Loki quedaron clavados en el sitio. Giró la cabeza bruscamente y miró fijamente hacia la fuente de la voz con una expresión de incredulidad. Esta frase no solo hizo que Loki se detuviera en seco, sino que también dejó a Thor, que acababa de salir de la sala de interrogatorios, completamente atónito. Podía reconocer que era la voz de Mateu, pero no entendía en absoluto lo que Mateu quería decir. ¿Qué significaba que Loki lo hubiera engañado? ¿Y por qué Mateu sabía el nombre de Loki? En ese momento, el cerebro de Thor, que ya de por sí no era muy agudo, giraba a toda velocidad, y su pu casi echaba humo. Pero por mucho que esforzara su pu, seguía sin poder entender el significado de las palabras de Mateu, y solo podía preguntar con confusión. Mateu, ¿qué quieres decir con eso? ¿Dices que Loki me engañó? Se liberó de las ataduras de Coulson y dio unos pasos hasta colocarse frente a Mateu. Al oír esto, Mateu se acercó, volvió a mirar a Thor, colocó suavemente la mano sobre su cabeza y dijo con seriedad. Hijo mío, necio, ¿aún no entiendes la verdadera intención detrás de mi destierro a la Tierra? Antes de terminar de hablar, giró la cabeza para mirar a Loki, que no estaba lejos, con aspecto algo nervioso y planeando escabullirse. Loki, ¿tienes tanta prisa por escapar? Ni siquiera estás dispuesto a llamarme padre. Mientras hablaba, el rostro de Mateu cambió. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en la apariencia de Odín, solo que, en comparación, carecía de aquella armadura dorada. Padre. ¿Cómo puedes ser tú? Loki dijo claramente que habías fallecido, la voz de Thor se tornó repentinamente emotiva. En ese momento, no albergaba la menor duda sobre la identidad del Odín que tenía delante. En cambio, Loki, este dios que era extremadamente hábil en el engaño, parecía mucho más astuto. Al ver que Mateu se atrevía a transformarse en la apariencia de Odín justo delante de él, simplemente dejó de esconderse. Resopló con frialdad y dijo: HMPH. Quizás puedas engañarlo a él, pero a mí no. No eres absolutamente, Odín. No eres más que un payaso que se hace pasar por el Joker. Los ojos de Loki se entrecerraron levemente, mirando con saña a Mateu.
Al oír a su hermano insultar a su padre en su cara, Thor lo regañó inmediatamente con enojo. Hermano, ¿cómo puedes llamar a papá payaso que hace de Joker? Al ver que su estúpido hermano seguía sin entenderlo, Loki respiró hondo, con la boca temblando incontrolablemente. Gritó idiota. Y luego rugió furioso a Thor. El verdadero padre hace mucho que cayó en el sueño de Odin. Ahora, usa tu cerebro del tamaño de una nuez y piensa bien. ¿Cómo es posible que padre, que ha caído en el sueño de Odín, aparezca aquí? Capítulo 135 Thor. Cuenten conmigo, la voz de Loki era fuerte. Esta vez, ni siquiera evitó a los agentes que lo rodeaban. Esto destruyó que la base, que acababa de calmarse, volviera a sumirse en el caos, así que has admitido que tu padre, que soy yo, en realidad no está muerto, y que lo que se acaba de decir fueron mentiras inventadas para heredar el trono. Mateu, con la apariencia de Odín, miró a Loki. Al oír esto, Loki entró en pánico. Maldita sea. Realmente se había olvidado de esto. Aún así, siguió fingiendo calma. Así es, lo admito. Odín no está muerto. Simplemente ha caído en el sueño de Odín. ¿Pero qué importa? El exilio de Thor es algo que el propio Odín dijo. Jamás podrá regresar en esta vida. Solo yo puedo heredar el trono y ayudar a Asgard a recuperar su antiguo esplendor. Mientras hablaba, Loki extendía los brazos, como si el trono ya hubiera caído en sus manos. Al ver esto, Odín negó con la cabeza sin expresión. Hijo mío, con tus habilidades actuales, no eres digno de convertirte en el rey de Asgard. Miró a Loki. Una vez pronunciadas estas palabras, fue como si se hubiera encendido un polvorín dentro de Loki. No soy digno. ¿Entonces este idiota es digno? Obviamente, aunque Loki sospechaba de la identidad del Odín que tenía delante, había un rastro de emoción genuina hacia Odín mezclada en sus sentimientos. Por otro lado, Thor quedó ligeramente atónito tras oír a Loki llamarlo idiota. No entendía por qué su hermanito, normalmente tan bien educado y adorable, le decía esas cosas en ese momento. ¿Podría ser que esté en su fase rebelde? Hermano, Thor estaba a punto de hablar cuando fue interrumpido por Odín, quien levantó la mano. Tienes razón, él tampoco es digno de heredar el trono en este momento. Por eso lo desterré a Midgard, la tierra, para que bajara a adquirir experiencia y aprender, para que comprendiera qué tipo de rey se considera un rey cualificado. Y lo que necesita el pueblo bajo el gobierno del rey. Mientras hablaba, Odín miró a Thor con engaño. Es una lástima que incluso ahora sigue sin entender, permaneciendo igual de arrogante y engreído. Nunca se ha dado cuenta, de principio a fin, de que sin ese poder divino, no es más que una persona común y corriente. Y tú, Odín volvió a mirar a Loki. Tu personalidad actual tampoco es adecuada para ser el rey de Asgard. Solo ves el poder de un rey, pero no ves las responsabilidades de un rey. Cuando finalmente comprendas lo que realmente necesitas hacer, te sentarás naturalmente en tu propio trono. Dicho esto, Odín giró la cabeza para mirar de nuevo a Thor. Thor, aprende y experimenta bien. Si nunca logras obtener la aprobación de Mjolnir, entonces significa que aún no estás capacitado para ser rey. Dicho esto, Odín se marchó sin mirar atrás. No fue hasta que llegó a la puerta que Odín se detuvo de nuevo. Loki, hijo mío. Actualmente solo soy un avatar, así que realmente no puedo detenerte. Pero si aún me consideras tu padre, no sigas cometiendo errores. Tras pronunciar sus palabras, ante la mirada de todos, Odín se transformó en luz de estrellas que llenó el cielo y desapareció en la noche. Loki miraba fijamente el lugar donde Odín había desaparecido, con los puños apretados, produciendo un crujido. Apretó los dientes y susurró. Padre, no, hace mucho que dejaste de ser mi padre. Loki miró a Thor, que aún estaba asimilando la información, resopló con frialdad y desapareció inmediatamente de la vista de todos. Coulson, que había presenciado todo el proceso, se frotó las sienes. Entonces, ¿la persona que tenía delante era realmente el dios del trueno Thor de la mitología nórdica? Si ese era el caso, entonces tenía mucho más sentido que pudiera acabar con Skjöld. Agente S. Allende. Mateu, que se había transformado en una especie de fluorescencia que llenaba el cielo, recuperó su forma a 1000 metros de distancia. Por supuesto, llamarlo fluorescencia era, sencillamente, como llamar a las luciérnagas. Si no hubiera utilizado luciérnagas como efectos visuales, realmente no habría sabido cómo orquestar la desaparición de Odín. Tras abandonar el papel de Odín, Mateu regresó a la base establecida por Skjöld. Inesperadamente, justo cuando Mateu entró en la base, Thor se arrodilló inmediatamente sobre una rodilla ante él. Padre. Ya he comprendido tus buenas intenciones.
Para ser digno del trono de Asgard, sin duda estudiaré y experimentaré con el corazón, esforzándome por convertirme en un rey digno. Obviamente, Thor seguía pensando que el Mateu que tenía delante era su padre transformado. Thor, aunque estoy dispuesto a darte mi coche deportivo como montura, todavía soy joven y realmente no quiero tener un hijo más de la nada. Al oír esto, Thor quedó un poco atónito. Pero pronto, Thor se dio cuenta de lo que había sucedido. Al darse cuenta de lo sucedido, Thor sintió tanta vergüenza que casi excavó el gran valle del Rift con los dedos de los pies. Al recordar la escena en la que se había arrodillado sobre una rodilla y había llamado a alguien papá, las comisuras de los labios de Thor se crisparon incontrolablemente y las venas de su frente se hincharon. Tras toser 2 veces para disimular su vergüenza, Thor se levantó apresuradamente y se inclinó hacia Mateu, diciéndole en voz baja: Eso, por favor, no le cuentes a nadie lo que acaba de pasar. Te lo ruego. Ante la petición de Thor, Mateu le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Puedes estar seguro de que no se lo diré a nadie. Porque ya he grabado todo el proceso. Al oír la promesa de Mateu, Thor exhaló un claro suspiro de alivio. Agente Coulson, ¿puedo llevármelo ahora? Preguntó Mateu a Coulson. Coulson afirmó. Por supuesto. Pero antes de que te vayas, ¿me dejarías tomarme una foto con él? Coulson sacó el teléfono del bolsillo. Las oportunidades de ver al legendario dios del trueno Thor en persona eran escasas, y él tenía que aprovecharlas con determinación. Coulson le entregó el teléfono a Mateu. Posteriormente, ante la expresión de desconcierto de Thor, los dos se tomaron una foto juntos. Los dos estaban a punto de marcharse cuando, inesperadamente, otros agentes también se agolparon a su alrededor. Adivinen, yo también quiero uno. Yo también. Ven a buscarme uno. Cuando me vaya de vacaciones, quiero enseñárselo a mi hija en casa. El dios del trueno, obligado a trabajar, esbozó una sonrisa finga, mientras que Mateu se convirtió en una cámara humana, tomando fotos continuamente para la gente que venía. Aproximadamente media hora después, los dos salieron por la puerta de la base, con aspecto algo cansado. Hermano, no esperaba que la gente de aquí se entusiasmara tanto al saber quién soy. Al pensar en lo que acababa de suceder, una sonrisa apareció en el rostro de Thor. La noticia de que su padre no había fallecido le brindó consuelo a su corazón, que ya estaba herido. No solo eso, sino que su padre también le había informado personalmente de sus defectos, lo que podría considerar una forma encubierta de aliento. Entusiasmo, de hecho entusiasmo, pero es demasiado agotador. Solo apretar el obturador llevaba 20 minutos, y además estaban los que grababan vídeos, esto sencillamente no es un trabajo para un ser humano. Mateu se encogió de hombros con impotencia y luego condujo a Thor hasta el coche. Aunque Thor no pudo levantar el martillo Meow esta vez, después de escuchar la reprimenda de su padre, la expresión de su rostro era mucho más relajada, dando la impresión de que tenía la intención de vivir bien y disfrutar de la vida. Capítulo 136. La compañía bajo ataque. Tras la liberación de Thor por parte de Shield, la arrogancia prepotente que una vez tuvo se desvaneció por completo en los días siguientes. La humildad y el aprendizaje se habían convertido en su nueva normalidad. Los días tranquilos se sucedían uno tras otro, y Mateu, al no tener nada que hacer, disfrutaba del tiempo libre, reuniéndose a menudo con Thor y los demás para comer y beber siempre que tenía un momento libre. No fue hasta que una llamada telefónica arrepentida interrumpió la tranquilidad de sus vacaciones que se vio bruscamente interrumpida. Esa noche. Mateu, que estaba comiendo y charlando alrededor de una olla caliente con Eric, Thor y los demás, vio interrumpida su conversación por el urgente sonido de su teléfono móvil. Disculpen, tengo que atender una llamada. Mateu sacó el teléfono del bolsillo, saludó con una sonrisa a Thor y a los demás, entró en la habitación y cerró la puerta con fuerza tras de sí. Su mirada se posó en la pantalla del teléfono, y el identificador de llamadas mostró solo 3 palabras: Eleanor, Eleanor. Una pizca de duda surgió en el corazón de Mateu. ¿Por qué lo llamaría a estas horas? Aunque tenía sus dudas, contestó el teléfono de inmediato. Hola. Eleanor, ¿llamas tan tarde? ¿Ha pasado algo? En cuanto terminó de hablar, la voz ligeramente grave de Eleanor se escuchó al otro lado de la línea. Señor, la compañía ha sido atacada. Tras 2 segundos de silencio, Mateu no pidió explicaciones, simplemente escupió con calma 4 palabras antes de finalizar la llamada. Espérame a que vuelva. La llamada terminó.
No les reveló a Eric y a los demás, que seguían bebiendo y divirtiéndose en el patio, que estaba a punto de irse, y la gravedad a su alrededor se invirtió instantáneamente. La gente que estaba afuera solo escuchó un estruendo sordo, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Mateo ya se había desvanecido en la noche. Con su manipulación de la gravedad a pleno rendimiento, pasó de estar completamente quieto a alcanzar 4 veces la velocidad del sonido. Incluso para Mateu, la aceleración gravitacional de 80 toneladas por metro cuadrado requirió unos segundos para que pudiera adaptarse. En ese momento, su velocidad de vuelo no era inferior a la del Mark VI de Tony, y podía llegar a Nueva York desde Nuevo México en tan solo 30 minutos. La presión del viento que se aproximaba era tan afilado como un cuchillo, y una niebla de sangre rodeó a Mateu, condensándose instantáneamente en una armadura con forma de lanzadera que cubría su cuerpo. Esta silueta aerodinámica era mucho más eficaz que la forma humana, lo que provocaba que su velocidad aumentara aún más. Unos 20 minutos después, la figura de Mateu se detuvo repentinamente sobre el edificio de Umbrella Corporation. Al bajar la mirada, vio que la fachada acristalada del edificio de la empresa estaba destrozada y en ruinas, y que el revestimiento de la pared, en algunas zonas, estaba a punto de derrumbarse. Si no fuera porque las telarañas de Spider-Man apenas lo mantenían en pie, probablemente todo se habría derrumbado ya. Debajo del edificio, más de una docena de coches de policía y ambulancias estaban aparcados sin orden ni concierto al borde de la carretera, con personal de seguridad herido y empleados comunes a la vista por todas partes, y el aire mismo estaba impregnado de un olor denso y penetrante a humo de pólvora. Evidentemente, aquí acababa de librarse de una feroz batalla. Su figura se convirtió en una niebla de sangre y rápidamente se condensó de nuevo dentro de la oficina. Ada y Eleanor, que estaban sentadas en el sofá, claramente respiraron aliviadas cuando vieron que Mateu finalmente regresaba. Señor jefe, los dos se pusieron de pie simultáneamente. Mateu levantó la mano para interrumpir sus saludos tácitos y preguntó directamente. Ustedes dos, ¿quién puede decirme qué sucedió exactamente en la empresa esta noche? Ada y Eleanor intercambiaron una mirada. Finalmente, Eleanor habló primero. Permítanme resumirlo. Tras una investigación preliminar y un análisis exhaustivo, la causa de este incidente no es compleja, todo es causado por el virus V. ¿Virus V? Mateu frunció el ceño. Así es, asintió Eleanor. Como usted sabe, señor, la investigación del proyecto del virus V requiere un gran número de sujetos de prueba para continuar, y los sujetos de prueba necesarios para este proyecto no son humanos, sino vampiros. Por lo tanto, la escasez de sujetos de prueba no puede compensarse mediante la tecnología de clonación. Cuando se agota un lote de sujetos de prueba, la compañía realiza incursiones en lugares de reunión de vampiros previamente explorados para asegurar un suministro continuo. Hasta hoy, ese grupo de vampiros, de alguna manera, recibió esta información y lanzó una represalia a gran escala contra la compañía al amparo de la noche. Al hablar de esto, la expresión de Leonor se ensombreció visiblemente. Claramente, este ataque planeado por los vampiros la había humillado ante su jefe. Según las estadísticas preliminares, en este ataque resultaron heridos 43 empleados administrativos y 15 fallecieron. 6 miembros del personal de seguridad resultaron heridos y uno falleció. Las pérdidas económicas directas ya superan el 1.000.000 de euros. Después de terminar de hablar, Eleanor hizo una breve pausa y Ada retomó la conversación en el momento justo. Este ataque de vampiros a gran escala no fue desorganizado. Por el contrario, estaban bien organizados y equipados con un gran número de armas de fuego, lo que lo convierte en un acto de represalia altamente selectivo. Creo que su ataque anoche fue solo una prueba, si no los encontramos y destruimos por completo, seguirán acosando a la empresa con frecuencia en el futuro, como un enjambre de moscas imposible de ahuyentar. Justo cuando terminó de hablar, antes de que Mateu pudiera abrir la boca, el teléfono fijo que había sobre el escritorio volvió a sonar de repente. Bajó la mirada hacia el número que apareció en la pantalla del teléfono fijo y sintió un nuevo nudo en la garganta, era del departamento de vigilancia. Hola. ¿Qué pasó ahora? Mateu cogió el teléfono y preguntó con voz grave. Sin embargo, al segundo siguiente, recibió un mensaje del receptor que lo enfureció. Jefe, el orfanato está siendo atacado por fuerzas armadas desconocidas. Mierda. Mateu colgó el teléfono de golpe.
A toda prisa, les dio algunas instrucciones a Eleanor y a los demás sobre las consecuencias, diciéndoles que proporcionaran más gastos médicos y pensiones a las familias de las víctimas, y su figura se convirtió de nuevo en una nube de niebla de sangre, desapareciendo abruptamente de la oficina. Dentro del orfanato, el fuego resonaba en el cielo nocturno. Los llantos de los niños llenaban el aire por todas partes. El equipo de seguridad, potenciado por el virus T, ya había desactivado el sistema de defensa instalado dentro del recinto, sellando herméticamente las entradas y ventanas con pesadas persianas enrollables de acero, que apenas lograron mantener a esa banda de matones aislada en el exterior. No temían a ese grupo de individuos desconocidos, pero su misión principal no era combatirlos, sino proteger a los niños presentes. Los vampiros, bloqueados en el exterior, miraban fijamente a esa lata de hojalata que tenían delante, rechinando los dientes de odio, mientras sus subfusiles disparaban sin cesar contra los paneles de las puertas y las paredes, lanzando ocasionalmente un par de granadas. Si no fuera por los colmillos en las comisuras de sus labios, propios de los vampiros, a primera vista, cualquiera habría pensado que eran terroristas de algún lugar. Oye. ¿No eres el director de este orfanato? Ordénales que abran la puerta. El líder vampiro, que parecía un jefe, miraba fríamente a la anciana a la que sus subordinados arrastraban del pelo, con un tono siniestro. No querrías que te metiéramos una bala fría en la cabeza, ¿verdad? Esta anciana era la decana que Mateo había contratado con un sueldo elevado. Poseía décadas de experiencia en gestión y docencia, tenía un carácter excelente y era un talento excepcional. Sin embargo, ahora los vampiros la trataron de esta manera. Si Mateo viera esta escena, probablemente no diría ni una palabra y simplemente aplastaría a este grupo de vampiros hasta convertirlos en un charco de plasma sanguíneo. Ante la amenaza del vampiro, aunque la decana no podía ocultar su miedo, no tenía la más mínima intención de ceder. Lo siento, ¿me estás amenazando? Entonces te aconsejo que abandona esa idea cuanto antes. Jamás sacrificaré más vidas por la mía. Ahora, si tienes la capacidad, mátame, y luego veamos si el jefe que está detrás de mí te deja escapar. Los ojos ocultos tras las gafas con montura dorada revelaban una frialdad escalofriante, y la mirada que se posaba sobre ellos era la de quien mira a los muertos. Capítulo 137. El vampiro convertido en cerdo humano. Una brisa salada con olor a pescado soplaba a través del orfanato. El líder vampiro miró al inflexible Dean que tenía delante, con una mueca fría en los labios, y se inclinó hacia él, hablando en una voz que solo ellos dos podían oír. Señorita, me gusta mucho su actitud. Sin embargo, ¿ha entendido algo mal? Una sonrisa cruel apareció en el rostro del líder. En realidad, si no haces lo que te digo, no te dejaré morir tan fácilmente, en cambio, te torturaré lentamente hasta que no puedan soportar tus gritos y abran la puerta para que entremos. Mientras el líder hablaba, levantó la vista hacia la cámara de vigilancia que no estaba muy lejos, extendió las manos hacia la lente y gritó. Oye, sé que puedes ver esto. Si no quieres que le pase nada, abre la puerta. Solo guardia rencor contra tu jefe en privado, no contra ti. Una vez que se abra la puerta, podremos sentarnos y hablar de todo con calma. No hay necesidad de armar semejante escándalo. El líder lucía una sonrisa, pero en su interior ya estaba calculando qué cordero despedazar primero una vez que se abre la puerta. Justo cuando estaba inmerso en su deliciosa fantasía, el decano que estaba a su lado gritó de arrepentimiento. No les creas. Estos bastardos no cumplirán ninguna promesa. Nos matarán a todos. Al ver al decano menospreciarlo en público una vez más, los nudillos del líder crujieron al apretar los puños. Pero reprimió su ira, se inclinó lentamente hacia el oído del decano y le lanzó una última advertencia en voz baja. Un último consejo. No hables demasiado. Así podrás dejarte vivir un poco más. Inesperadamente, justo cuando el líder terminó de hablar, el decano volvió a gritar en voz alta. ¿Han oído eso, todos? Ese cabrón me dijo que no hablara demasiado, que así podría vivir un poco más. Esto demuestra que nunca tuvo la intención de dejarnos vivir desde el principio. Bajo ningún concepto debes abrir la puerta. Tras gritar, giró la cabeza desafiante y miró fijamente al líder que tenía delante. La mirada en sus ojos parecía decir, si tienes la posibilidad, mátame. Al ver que esta vieja criatura era inmune tanto a las tácticas suaves como a las duras, las sienes del líder palpitaron y perdieron completamente la paciencia. Bien, bien, bien. Ya que tanto deseas morir, te concederé tu deseo. Sacó el revólver de su cintura, apuntó a la cabeza del decano y presionó el gatillo sin dudarlo.
Estallido. La bala salió de la recámara al instante. Sin embargo, en el instante en que la bala salió de la recámara, repentinamente se describió un arco imposible e inquietante y alcanzó la sensación del propio líder. Debido a la constitución del vampiro, el líder, cuya cabeza fue atravesada por una bala común, no murió en el acto. Solo sufrió daños leves en el tejido cerebral y se convirtió brevemente en un simplón babeante. Pero en cuestión de instantes, esa capacidad de autocuración, desproporcionadamente poderosa, lo rescató de su demencia. Confiar que, demonios. El líder miró fijamente el revólver que sostenía en la mano con incredulidad, con los ojos llenos de asombro, como si hubiera visto un fantasma. ¿Podría ser que estuviera empuñando la famosa pistola fantasma? De lo contrario, ¿cómo pudo haberle dado la bala? Justo cuando quedó aturdido, todos sus secuaces levantaron la vista al mismo tiempo, como si hubieran presentido algo, con la mirada fija en el aire. Como si hubiera algo en el cielo. Y luego, PFF. El primer sonido amortiguado resonó de repente. Una secuaz que estaba a su lado era como una bolsa de plástico llena de agua, pisoteada y reventada por alguien. La carne y la sangre se estallaron radialmente, salpicando la pared cercana y dejando una silueta humana completa. Luego llegó el segundo. Primero se le desplomó la cabeza, como si algo la estuviera presionando, su cuerpo se desinfló instantáneamente a la mitad y luego explotó de la misma manera. El tercero, el cuarto, el quinto, una tras otra, se estallaron con sonidos amortiguados. Ni gritos, ni forcejeos. Y aún menos posibilidades de recuperación, por supuesto, decir explotó no es del todo exacto. En lugar de explotar desde dentro, fue más bien como ser comprimido a la fuerza por alguna fuerza externa, lo que provocó que la presión interna se disparara de forma descontrolada. Hasta que el cuerpo ya no pudo soportarlo y se derrumbó repentinamente, convirtiéndose en una masa de pasta de carne. Esta escena aterradora llenó de miedo al líder vampiro, pero no pudo evitar alzar la vista. No quería morir sin saber cómo había muerto. Posteriormente, vio una figura en el aire de más de 10 metros de altura, como Superman en las películas, descendiendo lentamente en una postura que desafiaba por completa la gravedad. Sin embargo, en comparación con la poderosa visión de calor de Superman, la habilidad que mostraba esa figura era mucho más extraña. Cualquiera que lo mirara sentiría su cuerpo aplastado instantáneamente por una presión invisible e intensa. Eran como globos llenos de agua, arrojados desde una gran altura, y en el momento en que tocaron el suelo, explotaron convirtiéndose en un desastre. En tan solo 3 segundos, docenas de vampiros, conocidos por sus habilidades de autocuración, murieron sin siquiera tener la oportunidad de usarlas. El líder de los vampiros, que jamás había visto semejante escena, estaba ahora muerto de miedo. La pistola se le resbaló de la mano, salpicando la sangre y manchándole los pantalones. Sin dudarlo demasiado, dio media vuelta y echó a correr. En ese momento, solo tenía un pensamiento en mente: encuentra al diácono Frost y pregúntale qué demonios están pasando. Esto es completamente diferente a lo que él dijo. ¿Acaso no habían acordado que la otra parte era simplemente una empresa de seguridad común y corriente? ¿Por qué existe algo aún más aterrador que Ghost Rider? La supervelocidad y la superfuerza inherentes a un vampiro hicieron que su velocidad de escape fuera excepcionalmente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, había corrido 100 metros. Al contemplar el bosque frondoso a lo lejos, el líder vampiro esbozó una sonrisa de alivio por haber escapado por los pelos. Y efectivamente, el destino seguía estando de su lado. Era una criatura con una suerte increíble la que podía escapar del Daywalker una y otra vez. Y las criaturas con buena suerte, naturalmente, no morirían de forma tan ordinaria. Corrió hacia adelante a toda velocidad. Mientras llegue allí, mientras llegue allí. Mientras yo entré en el bosque, ese tipo no podrá alcanzarme. Torraro. Al final, gané. Esta es la victoria del arte de la evasión. La sonrisa del líder vampiro se tornó cada vez más arrogante. Sin embargo, justo en el momento en que pensó que estaba a punto de escapar, una gravedad como la de una montaña que se derrumba, como una guillotina invisible, le cortó ligeramente las extremidades. En un instante. La sonrisa arrogante del líder se congeló. Era como un muñeco de trapo al que le hubieran arrancado las extremidades sin miramientos, estrellándose contra el suelo con un golpe seco. Pero a pesar de haber perdido sus extremidades, seguía luchando desesperadamente como un pez varado en la orilla, la carne de los muñones retorciéndose y regenerándose frenéticamente, intentando volver a hacer crecer sus extremidades.
Con la velocidad de regeneración de un vampiro, este grado de amputación tardaría como máximo 10 o 20 segundos en recuperarse y volver a su estado original. De no ser por eso, esos 10 o 20 segundos se hicieron tan largos como una noche eterna. Toc, 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 los pasos del dios de la muerte que venían detrás se acercaban cada vez más. El líder vampiro usaba frenéticamente su cabeza para empujar contra el suelo, tratando de aumentar la distancia aunque fuera de 1 centímetro. Pero toda esa lucha fue inútil frente a Mateu Laurence. Enganchó ligeramente el dedo. Una oleada de gravedad, como una ola embravecida del océano, lo hizo retroceder. Mateu Laurence miró al líder vampiro que yacía en el suelo, aterrorizado, y habló sin el menor rastro de emoción. Yo pregunto, tú respondes. Solo hago una pregunta una vez. Si no dices la verdad, tu destino será el mismo que el de tus subordinados. ¿Lo entiendes? Capítulo 138. Plan de exterminio de vampiros. La voz de Mateu era fría, desprovista de cualquier emoción. El líder vampiro, que había vivido durante cientos de años, se enfrentaba ahora a la disyuntiva entre la vida y la muerte. Su rostro reflejaba terror, y solo se atrevió a contener la respiración, esperando a ver qué decía Mateu a continuación. La primera pregunta, ¿quién planeó este ataque contra Umbrella Corporation? Diácono Frost. Esta represalia fue planeada enteramente por él. Sin dudarlo un instante, delató al cerebro detrás de todo. Es mejor que muera un aliado a que muera uno mismo. Entre estos vampiros no existía la amistad profunda, y mucho menos un credo sobre no traicionar a los de su propia especie ni siquiera en la muerte. Esta fue también la razón por la que el líder vampiro pensó que su amenaza podría hacer que el orfanato de Anne presente. Porque así eran ellos. ¿Y Diácono Frost? Mateu frunció el fruncido. Recordaba el nombre. Un villano importante de la serie Blade de Marvel. Su objetivo principal era despertar al dios de la sangre la magra y convertirse en su huésped, transformando así a todos los humanos del mundo en vampiros y obteniendo el poder para gobernar el mundo. Porque este tipo no estaba ocupado jugando con Blade, y en vez de eso estaba causando problemas a su propia empresa. Díganme por qué quería atacar a nuestra empresa y cómo los convenció a todos. Mateu miró al pequeño líder vampiro, que ya había regenerado sus extremidades, y dijo con indiferencia. El pequeño líder vampiro no se atrevió a guardarse nada y soltó la sopa. En realidad, hacía tiempo que habíamos notado que el número de los de nuestra especie estaba disminuyendo rápidamente. Tras investigar, descubrimos que, por un lado, se debía a la continua caza de Blade y, por otro, a que una organización desconocida estaba capturando vampiros a gran escala. Para averiguar qué facción estaba atacando a los nuestros, instalamos dispositivos de rastreo en varios miembros marginados de nuestro clan. Al cabo de un tiempo, esos dispositivos abandonaron la zona designada y, finalmente, todas las señales convergieron en la Corporación Umbrella. Al enterarse de esto, el diácono Frost se enfureció y nos movilizó en la taberna esa misma noche. Para evitar que los vampiros se conviertan en corderos al matadero, tomamos la iniciativa de planear este ataque y el objetivo era darle una lección a la Corporación Umbrella. El pequeño líder vampiro reveló todos los detalles de golpe. Ah. Y después de atacar a Umbrella Corporation, ¿por qué viniste a atacar este orfanato? Continuó insistiendo Mateu. El pequeño líder vampiro abrió la boca, con la voz cada vez más grave. Descubrimos que este orfanato es un activo de la Corporación Umbrella. Y la venganza es inherentemente inescrupulosa, así que se nos ocurrió atacar el orfanato. Después de todo, la gran cantidad de niños que mueren también podría dañar gravemente la reputación de la Corporación Umbrella. Esto es también lo que el diácono Frost llamaba matar a la persona y destruir su corazón. ¿Matar, y destruir el corazón? ¡Qué aterrador! Mateu se burló fríamente, cambiando su tono abruptamente. Ahora, la última pregunta. ¿Dónde está el diácono Frost? ¿Y dónde están los demás miembros de tu familia? Responde con sinceridad y te dejaré vivir. Al oír que había esperanza de vida, el pequeño líder vampiro casi se apresuró a hablar. En cuanto a Deacon Frost, solo sé que el último lugar donde lo vi fue en el Club Nocturno de Los Ángeles. Sin embargo, además de eso, también sé que tiene bases en Nueva York, Florida y Camboya, una fábrica dedicada a la fundición de plata en Madripoor y una mina de plata en Sumatra. Últimamente, con la presión, se desplaza con frecuencia entre estas bases y fábricas, así que no sé con exactitud en cuál se esconde ahora mismo. Recuperó el aliento y rápidamente enumeró una serie de nombres de lugares y coordenadas de bases, que abarcaban Estados Unidos, Japón, Corea, Camboya e incluso India y Egipto.
Mateo escuchó, pareció satisfecho y preguntó. ¿Algo más? No, nada más. El pequeño líder vampiro empresarial con la cabeza repetidamente. Ya que no hay nada más, puedes irte. Mateo levantó la barbilla, indicando que podía marcharse. Este indulto arrepentido pilló desprevenido al pequeño líder vampiro. Miró a Mateo con incredulidad y, con timidez, comenzó a levantarse del suelo. ¿Tú, de verdad estás dispuesto a dejarme ir? Mateo alzó la mano y le dio una palmadita en el hombro, con un tono ligero y desenfadado. No seas tonto, siempre he sido un hombre de palabra. Pues vete. Al oír esto, el pequeño líder no dudó ni un instante y huyó para salvar su vida. Su velocidad era extraordinaria. Deseaba poder tener 2 piernas más. Pero al segundo siguiente, ¡puf! Sin previo aviso, un campo gravitatorio cayó sobre su cabeza. Era como si una lata de refresco a medio terminar fuera pisoteada y aplastada de arriba a abajo. El líquido del interior salpicó por todas partes. Aparte con indiferencia a la sangre que le salpicaba, Mateo se dijo a sí mismo. Te mentí. Nunca cumplo mis promesas. Tras hablar, sacó su teléfono y llamó a Eleanor. En general, el asunto se había resuelto por completo y ella podía enviar gente para que limpiara. De vuelta en la empresa. Mateo volvió a sentarse en su oficina. Toda la empresa estaba ahora ocupada con las labores de seguimiento derivadas de este incidente. Según las estadísticas oficiales, las pérdidas directas para la empresa a causa de este ataque ascendieron a $1 millón. Si se agregaran los gastos médicos, las pensiones, la pérdida de salario y otros costos diversos, la pérdida ascendería a unos 10 millones. Al ver el informe sobre la mesa y a Eleanor de pie no muy lejos, Mateo guardó silencio por un momento y luego dijo con calma. Eleanor, cuando este asunto termine, representa a la empresa y visita a los empleados que murieron en este incidente. Por cierto, distribuíanles algunas pensiones a mi nombre. En cuanto al personal herido, Mateo hizo una breve pausa y continuó. Dígales que la empresa cubrirá todos los gastos médicos y que recibirán el doble de sueldo durante su baja. Que se recuperen con tranquilidad. Entonces, con respecto a la operación de captura de vampiros, ¿y es necesario suspenderla? Preguntó Eleanor en voz baja. No hace falta. Mateo se puso de pie y dirigió la mirada hacia la ventana, que estaba completamente envuelta en la espesa noche. La captura continúa. Y no solo debe continuar. También lanzaremos oficialmente un exterminio global contra ellos. Hasta que este grupo de vampiros se convertirá por completo en pandas gigantes en el zoológico, bajo la atenta mirada de todos. Se giró lentamente, un destello de luz fría cruzó por sus ojos. Ah, por cierto, Eleanor, para que las próximas operaciones se desarrollen con mayor fluidez, también necesitamos algo de opinión pública. ¿Opinión pública? Así es. Afirmó Mateo. Contacta con Tommy, Osborne, Shield, así como con los periódicos y empresas de noticias más importantes de Estados Unidos. Anúnciales la existencia de vampiros y, de paso, sensacionaliza lo que ha descubierto Umbrella Corporation. Luego, dile al mundo que los vampiros representan una grave amenaza para la estabilidad social y la seguridad humana. Solo así nuestras operaciones se desarrollarán sin resistencia. Tras decir esto, Mateo esbozó una sonrisa fría. Dado que un grupo de ratones blancos utilizados en experimentos no pudo determinar su propia posición, lo mejor sería simplemente exterminarlos. Capítulo 139. Consejo de sangre pura. Gracias a las operaciones de Eleanor, la noticia del ataque a Umbrella Corporation se expandió rápidamente como la pólvora. Justo cuando la gente especulaba sobre qué había causado este incidente, la corporación Umbrella anunció directamente al mundo exterior la existencia de la especie conocida como vampiro. Y les informaron a todos que este ataque fue un acto terrorista llevado a cabo por vampiros contra una organización humana. Una vez que se difundió esta información, provocó un gran revuelo de inmediato. No solo eso, para demostrar la autenticidad de la información, Umbrella Corporation también publicó públicamente un vídeo sobre los vampiros. El vídeo mostró un fragmento de un vampiro escondido en un callejón oscuro alimentándose de sangre humana. Aunque solo se trataba de un fragmento, la situación quedó muy claramente reflejada en el vídeo. Los colmillos expuestos, la piel pálida y la escena en la segunda mitad del vídeo donde su piel se incrementó y supuró espontáneamente después de ser expuesta a la luz ultravioleta, en tan solo unas horas, el vídeo se convirtió instantáneamente en tendencia. Recibió más de 10 millones de me gusta. Esto también provocó que algunas personas que inicialmente habían mantenido una postura neutral cambiaran de bando inmediatamente.
Tras la publicación del vídeo de Umbrella Corporation, los principales periódicos y empresas de noticias de Estados Unidos siguieron inmediatamente el ejemplo, publicando otros vídeos auténticos. Por supuesto, no se limitaron a publicar los vídeos que les había proporcionado Umbrella Corporation. Para hacer la noticia aún más explosiva, también explicaron que los vampiros estaban por todas partes y que algunos humanos de alto rango incluso habían sido convertidos en vampiros hacía mucho tiempo. En un instante, la opinión pública se inclinó abrumadoramente hacia la amenaza que los vampiros representaban para la humanidad. Ante el temor generalizado por la seguridad de todos, la gente incluso comenzó a organizar protestas callejeras a gran escala, exigiendo al gobierno que exterminara a los vampiros. Mateu Laurence también estaba encantado de provocar problemas. Al ver la marcha de protesta en la calle, ordenó inmediatamente a la compañía que liberara a un vampiro que estaba destinado a experimentos y, ante la mirada de los manifestantes, usó la gravedad para soltarlo. Consejo de sangre pura. Mierda. 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 Dentro de una sala de conferencias que no dejaba pasar ni un solo rayo de luz solar, un rugido y un bramido frenético se estallaron al instante. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué ha hecho ese bastardo del diácono Frost? No se está vengando de los humanos. Está empujando personalmente a nuestra especie hacia la extinción. Rugió Gitano Dragonetti, el jefe del Consejo de Sangre Pura, dirigiéndose con fuerza a los demás presentes. La elegancia finida se desvaneció en un instante, dejando solo locura y furia. ¿Quién iba a imaginar lo devastador que sería despertarse en mitad de la noche y ver que su raza había quedado expuesta al mundo? Y dado que el objetivo del ataque era el mayor grupo farmacéutico del mundo, esta opinión pública no podía ser silenciada en absoluto. Los acuerdos previamente establecidos con altos cargos humanos también se desmoronaron bajo la presión pública, y todos ellos alegaron que no podían hacer nada al respecto. ¿Suprimirlo? ¿Cómo podrían suprimirlo? La libertad de los Estados Unidos libres es muy importante. Ante tal presión pública, intentar reprimirlo por la fuerza era sencillamente imposible. Además, no fue solo una empresa la que anunció la existencia de Vampires. Varios periódicos y empresas de noticias importantes, e incluso Stark Industries, Oscorp Industries y Fisk Industries, Kingpin, habían anunciado la existencia de vampiros a la primera oportunidad. Incluso Shield se había enterado de esta información de alguna manera. En tales circunstancias, ¿quién podría lograr suprimir por completa la opinión pública? Líderes humanos. No se puede salvar, solo queda esperar la muerte. El llamado Tratado de Convivencia quedó completamente destruido en ese momento. Lo único que quedaba era la desesperación que se sentía al despertar. No podemos quedarnos sentados esperando la muerte. Dijo de repente un vampiro negro. ¿Y qué? ¿Quieren que tomemos la iniciativa y entremos en guerra con los humanos? Preguntó Gitano en voz alta. Luego cambió de tema y miró la gran pantalla que no estaba muy lejos. Miren bien. Esto ya no es la Edad Media. Además, ni siquiera en la Edad Media ganamos jamás una guerra frontal. Sin mencionar que ahora han desarrollado armas más avanzadas capaces de enfrentarse a nosotros. En la pantalla, el spray antivampiros, producido conjuntamente por Umbrella Corporation, Oscorp Industries y Stark Industries, veía cómo sus ventas crecían exponencialmente. El spray antivampiros utilizaba como ingredientes principales extracto de ajo de alta concentración y polvo de plata. Si bien es fácil de transportar, podría causar daños efectivos a los vampiros. Aunque no pudiera matar directamente a un vampiro, era más que suficiente para salvar la vida en caso de peligro. Un grupo de vampiros, los ancianos, observaron el aumento vertiginoso de las ventas del spray antivampiros e instantáneamente guardaron silencio. Mar maldita. ¿Cómo se supone que van a jugar a esto? Con esto, ya ni siquiera tenían las calificaciones para empezar una guerra. Todavía tenemos que culpar a ese bastardo autodidacta del diácono Frost. Dijo una anciana con enojo. Así es. Si no fuera porque Deacon Frost anduvo haciendo tonterías y tomó la iniciativa de unirse y atacar a los humanos, no habríamos terminado en esta situación. Entrega exactamente, exactamente. Sugiero que atemos a ese idiota de Deacon y lo enviemos con los humanos. Tal vez así los humanos desistan de la idea de ir a la guerra. Aunque no pueda disipar la idea de los humanos de ir a la guerra, deshacerse de Deacon, ese factor inestable, sería algo bueno para la raza vampírica. Una vez pronunciadas esas palabras, la escena quedó en silencio. Así es. Puesto que él fue el culpable de todo esto, también debe asumir las consecuencias de sus actos.
Los ancianos se miraron entre sí e inmediatamente se les ocurrió una idea. Mientras tanto, Deacon, que había huido a Camboya tras enterarse de la noticia, también estaba lleno de ira y arrepentimiento. Como vampiro, aunque no sentía afecto por los humanos y estaba extremadamente insatisfecho con que los humanos gobernaran el mundo, no tenía intención de ir a la guerra con los humanos antes de que el ritual estuviera listo. Como mucho, solo quería buscar justicia para sus compañeros vampiros y vengarse de los humanos. ¿Quién iba a imaginar que un acto de venganza podría desencadenar un problema tan grave? Llegó un punto en que ni siquiera se atrevió a contactar con el Consejo de Sangre Pura, y tuvo que volar hasta una base en Camboya. Mierda. No me esperaba que esos bastardos de Umbrella Corporation no tuvieran ni pizca de honor. No les bastó con matar a mis hombres, encima tuvieron que dar la vuelta a la mesa. Deacon Frost miró la bolsa de sangre que le habían dejado a un lado y, furioso, le dio un mordisco. Al instante, la sangre salpicada cubrió su rostro, y el ser humano que sostenía en brazos perdió inmediatamente todo signo de vida. Corporación Umbrella, ya verás. Una vez que complete este ritual, serás lo primero que destruya. Murmuró Deacon entre dientes. Entonces, de repente, pensó en algo y cambió sus palabras. No, tú eres el segundo. Ese asqueroso mestizo de Blade es al que debo matar primero. Obviamente, Blade le resultaba aún más molesto. Por otro lado, escudo, la aparición de vampiros había dejado a Shield muy ocupada y desbordada en ese momento. Primero, un robot capaz de escupir llamas apareció de la nada en Nuevo México, luego Mjolnir desapareció inexplicablemente esta mañana, y ahora incluso los vampiros andaban sueltos sin control. Esta serie de acontecimientos problemáticos le había provocado a Nick Fury un terrible dolor de cabeza. Al ver los diversos informes de inteligencia que sus agentes presentaban constantemente, así como las órdenes de ejecución que llegaban una tras otra de sus superiores, su rostro, ya de por sí sombrío, se ensombreció aún más. El prototipo de los Vengadores que había concebido aún no había aparecido, pero las cosas molestas se acumulaban una tras otra. Esto también significaba que no había dejado de decir hijo de puta desde esta mañana. Capítulo 140. Cooperación con Shield. Un americano helado, por favor, dijo Nick Fury al camarero que estaba cerca. Luego se giró para mirar a Mateu, que estaba sentado frente a él. Señor Lawrence, ¿quiere algo de beber? Yo invito. No hace falta que me invites, pero quiero una cola helada. Mateu miró al cabrón que lo había contactado de repente, se recostó y se apoyó en el respaldo de la silla. Director Fury, ¿qué le trae por aquí tan de repente? Por supuesto. Pero podemos hablar mientras comemos. Al fin y al cabo, costó bastante conseguir que un jefe de seguridad como usted saliera. Nick Fury tomó el café americano helado del camarero y pidió con naturalidad una ración de pollo frito. Como era de esperar, el pollo frito era algo de lo que Nick Fury nunca podría escapar. Incluso como director de Shield, Nick Fury seguía adorando ese sabor clásico estadounidense. ¿Quieres un trozo? Para ganarse la confianza de Mateu, Nick Fury cogió un trozo del plato y se lo ofreció. Mateu miró el pollo frito que le ofrecían, se quedó mirando durante unos segundos y luego negó con la cabeza sonriendo. Lo siento, últimamente no me apetece comer comida frita. ¿Me estás menospreciando? Por supuesto que no. Mateu respondió con una sonrisa. No soy racista. Simplemente no quiero comer comida frita. Mirándolo por encima del hombro. Absolutamente. Pero no podía decirle directamente a la cara. Oye. No me des cosas con tus manos sucias, ¿verdad? En cualquier caso, aún tenía que guardar las apariencias. Al ver que Mateu rechazó el pollo frito que le ofrecía, Nick Fury se encogió de hombros y retiró la mano. Oh, qué lástima. Comió una pata de pollo despacio y con calma. Solo entonces Nick Fury continuó. Señor Lawrence, supongo que ya tiene una idea general de por qué lo llamó aquí. ¿Estás hablando del vampiro? Exactamente. Nick Fury ascendió. En relación con el incidente ocurrido hace unos días, en el que el vampiro atacó a la corporación Umbrella, expreso mis más sentidas condolencias. Pero como usted sabe, el hecho de que su empresa se hiciera pública la existencia del vampiro provocó directamente cierto nivel de pánico entre el público y aumentó considerablemente nuestra carga de trabajo. Entonces, ¿estás aquí para ocuparte de la persona que planteó el problema? Preguntó Mateu, arqueando una ceja. Al ver que Mateu había malinterpretado sus intenciones, Nick Fury agitó rápidamente las manos. Oh, oh, oh. Lo ha malinterpretado. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas.
En primer lugar, el vampiro es inherentemente una fuente de inestabilidad social. No te equivocaste al exponerlos, así que nos es imposible hacer nada a ti o a tu empresa. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? Preguntó Mateu, confundido. Al ver esto, Nick Fury dejó de ocultar sus intenciones y pronunció seriamente dos palabras. Cooperación. Vine a usted únicamente en busca de cooperación, explicó lentamente. La aparición del vampiro está provocando que la carga de trabajo de Shield se dispare. Es como si conocieran su destino y hubieran comenzado un último frenesí antes de que llegue el final. Con el número de personas atacadas por el vampiro disparándose, simplemente no podemos dar abasto, y por recomendación de Natasha, encontré su empresa. Por un lado, las capacidades de Umbrella Corporation son bien conocidas. Por otro lado, Umbrella Corporation es uno de los objetivos acosados y atacados por Vampire. Dado que el sector que usted supervisa se dedica a los servicios mercantiles, tenemos la intención de cooperar con su empresa. Cuando llegue el momento, Shield subcontratará a Umbrella Corporation, y Umbrella Corporation deberá realizar la búsqueda y eliminación de objetivos según los requisitos de Shield.